José Carlos tiene 6 años. Hace 9 meses le diagnosticaron una grave enfermedad, la adrenoleucodistrofia. La única solución es hacerle un trasplante de médula, que en España no hay ningún médico que quiera asumir. Hola, soy José Carlos, tengo 6 años y necesito tu ayuda. Que nos vayamos ya no nos lo creemos. Hola José Carlos, queremos que vengas pronto. Se encuentra bastante bien. Pues bueno, un poco la audición, un poquito la visión, pero vamos, eso todo poco a poco. Nos tendremos que ir adaptando y él se está adaptando bastante bien. Estoy así todo el día, ¿verdad? Todo el día. I saw the light fade from the sky. On the wind I heard a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye. Night is now falling. Buenos días, ya sabéis, sacamos el cuaderno de inglés y el boli, ya lo sabéis. ¿Os acordáis? Ayer estuvimos explicando, hola, por ejemplo, cómo se decía él en inglés. Seguimos con los pronombres en inglés. A ver, ¿quién se acuerda cómo decimos vosotros en inglés? A ver, Raúl. You. You, muy bien. José Carlos, ¿tú te acuerdas cómo era vosotros en inglés? Yo. Muy bien. ¿Hemos dicho que era esto? Yo estoy en el parque. Perfecto, en el parque. Continuamos, cada uno a trabajar lo vuestro. José Carlos tenía el de unir. I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to bid you farewell. ¿Qué hemos hecho el fin de semana? Para que me contéis qué hacéis en el tiempo libre. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Raúl, tú, ¿qué has hecho el fin de semana? Jugar muchísimo a la Play. Jugar mucho a la Play. ¿Y José Carlos? ¿Qué hiciste el fin de semana? A la Nintendo. A la Nintendo. Me gusta jugar. ¿Y los muñecos que te gustan, cómo se llaman? Los del pressing. Pressing catch. I bid you all a very fond farewell. José Manuel, ya estoy aquí. Qué ganas tenía de conocerte. Hola, Eva. ¿Qué tal? Bueno, me han dicho que acabáis de celebrar el segundo cumpleaños de José Carlos, que tiene 2. Pues tiene 2 porque nació el 11 de julio y celebramos también el 13 de febrero, que fue la fecha del trasplante de médula que acabó con su enfermedad. Tenemos que hablar tú y yo largo y tendido. Nos sentamos por aquí en un banco y charlamos. Vamos.
The dragonfly it ran away, but it came back with a story to say. Bueno, pues han pasado esos 7 años. José Carlos ahora tiene 13. Sí. 13 para 14. 14 ahora en julio. Todo un adolescente, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está él? Pues muy bien, a él le quedaron las secuelas después del trasplante y de salud está muy bien, vamos a las revisiones, lo encuentran perfecto, no ha perdido nunca la sonrisa, muy bien, estamos contentos. ¿Qué secuelas tiene concretamente? Pues Carlos perdió el oído, tiene un pelín de dificultad al caminar porque también tuvo una hemiplegia en el lado derecho, que también la recupera muy bien, y trabaja mucho en el fisio, tiene una fisio también que tiene toda la paciencia del mundo con él, Patricia, que es muy maja, y el problema de la visión lateral. Pero bueno, él lee bien, juega con sus máquinas, es casi peor lo del oído. Y en la parte de recordar todo lo que pasó hace 7 años, ¿lo recuerda todavía? ¿Es algo que tiene presente o hace su vida como un adolescente más sin preocuparse un poco de...? No habla mucho de eso ni se preocupa mucho, pero él tiene buen recuerdo, por ejemplo, de Estados Unidos. Nosotros pensamos que tendría, porque él fue siendo un niño totalmente normal, sin ningún problema, y claro, volvió con lo que volvió. Pero él tiene buen recuerdo de allí, porque recibió tanto cariño y se le cuidó tanto y estuvo tan bien que tiene buen recuerdo y le gusta volver. Sí, pero es una cosa de la que tampoco habla mucho. I saw mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to have a peep. She thought that I was tucked up. ¿En la familia sientes rencor hacia las personas que en un primer momento os dieron con la puerta? No siento rencor porque no soy ni rencoroso ni vengativo, me quedo con todo lo bueno de aquello. Sí que es verdad que hay 3 o 4 figuras de aquella historia que no olvidarás ni las caras ni las frases que me dijeron, y cuando vean ellos a sus hijos o a sus sobrinos, yo sé que no tendrán la conciencia tranquila y ellos tendrán su pena. Yo no ni les deseo mal ni rencor ni nada. Al no haberse obtenido una donación al 100%, los expertos dicen que este tratamiento no se puede llevar a cabo con garantías en ningún sitio, ni en España ni en el extranjero. No obstante, los padres, insisto, hemos estado en contacto con ellos, se han hecho consultas con otros expertos españoles y de Europa, y lo que ocurre es que pues, la familia del niño tiene una esperanza absoluta en el ofrecimiento que un doctor de Estados Unidos les ha hecho. Sí, yo tuve que escribirles un correo, la que era entonces consejera de Sanidad, las directoras de salud, etcétera, que me habían llamado antes para decirme que no nos podían ayudar. Pero se dedicaban a hacer entrevistas o cuando les preguntaban, pues que Carlos no tenía ninguna posibilidad, que no iba a sobrevivir, que era hacerlo sufrir. Les tuve que dejar que nos dejaran en paz. Si no nos ayudáis, si no nos apoyáis económicamente y tal, callaros, no dejar el tema y punto. ¿Cómo diste con este médico? ¿Con el doctor Orchard? ¿Fue el que...? Sí, yo es que después de rechazarnos aquí di vueltas por medio mundo y con médicos de Alemania, de Holanda, de todo por internet. ¿Por internet? Con un internet lentísimo, con un módem que teníamos en casa lentísimo, y entonces contacté con una asociación, Stop ALD, y me dieron la referencia de Minnesota, y entonces ya nos pusimos en contacto con ellos. Si él nos hubiera dicho que no se podía hacer nada, era el fin. Y lo vio la resonancia, sí, bueno, tenía la enfermedad, pero él dijo que se podía hacer algo, incluso aquí en España, que él asesoraría al que quisiera hacer algo. Y también fue curioso aquel día porque cuando salimos, yo no sé qué había oído Carlos, pero salimos los 4, empezamos a llamar a la familia, pues sí, que hay esperanza y tal. Y entonces nos dice Carlos, entonces me voy a hacer viejo, nos dijo eso. Y luego, claro, mi mujer llorando, cuando el médico nos daba esperanzas y nos dice el médico, es la primera vez que a una madre le digo que su hijo tiene ALD, y llora pero de alegría.
been shattered by tough love, bad love. So bottom run off the street, true love, man, it just can't be beat. I felt so complete. ¿Crees que es demasiado conservadora la clase médica? Yo creo que sí, yo creo que hay que... En la vida a veces cuando no hay más remedio hay que arriesgar. Él no tenía ningún remedio, a él le habían dado un año de vida. Claro, nos decían, es que si le hacemos un trasplante de médula no lo va a superar y va a morir. Vale, ¿y qué posibilidades hay? ¿No? 0,01, bien, ya tenemos un 0,01, si se va a morir. Hay que jugársela. Luego te llevas otro golpe cuando te dicen que, claro, es que esto cuesta tantísimo dinero, y entonces, claro. Pero bueno, no nos rendimos. Es verdad que algún médico luego aquí nos ha reconocido, jolín, es que estos americanos se saltaron todos los protocolos nuestros europeos, se los saltaron todos, arriesgaron mucho, pero, claro, pero han ganado. Es que ahí el refrán dice, el que no arriesga no gana. 7 años después, ¿volverías a hacer exactamente lo mismo? ¿Volveríais a hacer lo mismo, tu mujer y tú? Yo, 7 años después, 15 o 50 después, por un hijo haría lo que fuera. Yo soy de ideas fijas, soy un buen maño y tengo la cabeza dura, y yo cuando me propongo algo, me da igual lo que me digan, pero si hubiéramos ido de otra manera, nos podían haber afectado mucho, bueno, incluso haber cambiado la decisión de qué hacer con él. Bueno, sabes que José Carlos, en el fondo casi es hijo, sobrino, nieto de todos los aragoneses, porque nos acordamos mucho de él. Eso supongo que lo seguís sintiendo, ¿lo notáis? Sí, es verdad, vayas donde vayas, se siguen acordando, cada vez menos porque han pasado los años. Está ya muy adolescente, está ya muy mayor. Jolín, va a hacer 14 años. Él tiene un don que a veces es un poco así antipático y no es muy de besar ni cariñoso y tal, pero tiene algo que a la gente le atrae, que la gente hace que, tanto aquí como allí, la gente le quiere y no nos podemos quejar. Por eso nos quedamos con eso, con lo que lo quería la gente, con lo que lo sigue queriendo, con lo que lo siguen conociendo. Nos quedamos con lo bueno. Tenéis que ir, como me has dicho, a revisiones periódicamente. ¿Cuánto vais? ¿Cada cuánto? Ahora vamos, porque es caro, pues vamos cada 2 años. Ojalá pudiéramos ir cada 3 meses, pero vamos cada 2 años y bueno, este verano hemos estado y están muy contentos, están esperanzados. Bueno, vamos bien, estamos contentos. ¿Esperanzados por qué? ¿Porque todavía hay una lucha más o habéis dejado ya de luchar? ¿Ya José Carlos...? No. Ya ahora le hemos salvado su vida y él está estable y ahora nuestro siguiente paso es poder recuperar lo que él ha perdido. ¿El oído? Claro, porque él perdió... El problema de esta enfermedad es que te destruía la mielina. Y... La mielina, tú explícame, que yo no tengo ni idea. Bueno, pues yo no sé mucho de medicina, pero lo voy a explicar como me lo explicaron a mí, que lo entenderá todo el mundo. La mielina es como la funda de un cable. Tú, si el cable de la antena de la televisión le quitas esa funda blanca y dejas fuera solo el cable, la señal en televisión se va a empezar a ver mal, la señal se pierde o no llega. Pues eso es, la funda protectora de las terminaciones nerviosas. Entonces, como él no tiene la señal, su oído sí que funciona. Le entra el sonido, pero cuando va a transmitir lo que ha recibido a su cerebro, se pierde la señal porque no tiene la mielina. Entonces, en Estados Unidos nos han dicho este verano que ya hay estudios avanzados de que han conseguido recuperar mielinas con células madre y que les queda el paso de conseguir con qué medicina o de qué manera se le da para que esas células madre lleguen a donde no hay mielina y se regenere. Y esa es nuestra siguiente etapa en la historia de José Carlos. Padres coraje, no vais a cejar hasta que la última posibilidad sea... Además tengo una esperanza interior de que va a ser así, seguro. No sé, igual es un poco surrealista, un poco de euforia de padre, pero yo viendo cómo fue toda la historia y cómo es él, y yo creo que al final va a terminar oyéndonos otra vez. When I go, don't cry for me. In my Father's arms I'll be. The wounds this world left on my soul will all be healed and I'll be whole. Sun and moon will be replaced with... Hola. Hola. ¿Qué haces? Estoy viendo las muestras a ver si se han resuspendido. Ya parece que está, ¿no? Sí. Hola. Muy bien. It don't matter anywhere I lay.
all my tears be washed away. Julio Montoya, Pilar Giraldo, Feliciano Ramos, los tres únicos aragoneses que forman parte, investigadores aragoneses que forman parte del CIBERER. ¿Lo he dicho bien? Correctamente. CIBERER es un centro virtual que pertenece al Instituto de Salud Carlos III y que quiere decir Centro de Investigación Biomédica en Red, y la final ER, CIBERER, enfermedades raras. La pregunta es obvia. No sé si desde casa tienen un poco la duda. Muchos lo pensamos. ¿Qué es una enfermedad rara? Una enfermedad que afecta a 1 de cada 2.000 personas o menos. Esa es la proporción que, haciendo un poco cuentas, que yo también he hecho los deberes en casa, he visto que hay unos 3 millones de españoles que tienen una enfermedad rara y en Aragón unas 92.000 personas, como la ciudad de Huesca y Teruel juntas. No son pocas personas en Aragón, por ejemplo. Hay muchas enfermedades raras, más de 6.000 diferentes, y entonces en todas las especialidades médicas hay enfermedad rara. Si por separado son pocos los pacientes, si los juntamos, todos constituyen un problema importante de salud. El equipo de José Carlos Galera, todos conoceréis el caso en 2008, la verdad es que la sociedad aragonesa se volcó con él, fue operado, está bien, pero siguen avanzando, ha perdido el oído y parece que puede recuperarlo con un tratamiento innovador. Quería enseñaros algo, a ver qué os parece, lo tengo aquí en el ordenador. There's research that was ongoing here is to help restore function in their brain if they're left with problems. So I think all three of these areas require a great deal of research and better knowledge, and hopefully through doing that we'll be able to better treat patients like José Carlos. Es una posibilidad, sin embargo, como son casos muy puntuales, es muy difícil obtener una impresión que pueda aplicarse a todos los pacientes. No hay una gran experiencia en ello. Yo creo que, bueno, sin desmerecer y que eso pueda ser cierto, pero sí que hay que ser realista. Yo creo que, bueno, eso a lo mejor al principio no es la solución, pero es el primer paso para que eso se siga investigando, se hagan los ensayos clínicos con el método adecuado y que está perfectamente definido ya en todo el mundo, y que, bueno, si nos quedamos parados no vamos a ir a ningún sitio. Entonces yo creo que la familia, lógicamente, hay que informarles de que no hay todavía ninguna panacea en general para las enfermedades raras, la mayoría de ellas, pero que, bueno, nosotros tenemos el deber de apoyarlas, y ya sabemos que a lo mejor pues es costoso que vayan a ese centro, o que está a lo mejor al otro lado del mar, pero siempre yo creo que con los pies en la tierra y ser realista de que no, que puede que no sean las cosas a lo mejor con su hijo, porque cada paciente es diferente. ¿Cómo y quién detecta una enfermedad rara? ¿Cuál es ese primer signo de alarma? Hay gran variedad de enfermedades raras, la mayoría de ellas son genéticas, no todas, pero sí que la mayoría, y la mayoría de ellas se pueden diagnosticar, por lo menos dan síntomas, aunque es difícil a veces diagnosticarlas, en edad infantil, en los niños. Depende del tipo de manifestación clínica, pues dan pistas o no dan pistas, o son pistas que pueden ser confundidas con otras enfermedades más comunes, entonces el diagnóstico pues siempre presenta dificultades. Muchas personas que no tienen cerca un caso de enfermedad rara o les parece que son muy minoritarias creen que no habría que invertir, que investigar, quizá no es muy necesario. ¿Qué les dirías para convencerles de la necesidad de que es imprescindible investigar? Lo primero que hay que decir es que no existe un individuo genéticamente perfecto. Es decir, todos de alguna manera seguro que somos portadores de alguna enfermedad genética. Entonces tienes que tener la mala suerte, digamos, entre comillas, de que con la pareja que tienes un hijo tenga casualmente la misma mutación y te produzca el mismo gen, y entonces pueda aparecer un niño con una enfermedad. Si todo el mundo piensa esto, se dará cuenta que es muy importante llegar al conocimiento de todo tipo. Primero desde el conocimiento básico, que es el conocimiento de los genes, conocer los genes, cómo funcionan, cuál es la secuencia de los genes, para luego poder encontrar mutaciones y poder ver cuáles son las patológicas y que producen la enfermedad. Y yo considero que son estas enfermedades de las que estamos hablando modelo de investigación, porque abarca todos los aspectos de una enfermedad que luego puedes aplicar esa investigación a enfermedades que son más frecuentes. ¿Cómo está ahora mismo la financiación de vuestras investigaciones? Nosotros, que estamos en el campo biomédico, dependemos fundamentalmente del Instituto de Salud Carlos III, que a su vez depende del Ministerio de Innovación.
pedimos proyectos para poder trabajar en lo que estamos haciendo y estos proyectos se evalúan y entonces si se consideran que son adecuados pues se concede una cantidad de dinero. Lógicamente todos nos quejamos de que la cantidad de dinero que tenemos no es suficiente y realmente es así. Para mí en este momento el principal problema es el de poder pagar personal. Tenemos que echar mano de otras fuentes de financiación como pueden ser actividades extramédicas o extra investigación para conseguir recursos. ¿De qué tipo, por ejemplo? Pues por ejemplo, pues nosotros todos los años ahora, bueno, este será el tercero que organizamos una carrera popular para conmemorar el Día de las Enfermedades Raras y obtenemos de ahí un pequeño recurso u otros proyectos ajenos, ¿no? Como ha dicho Julio Montoya, pues la agencia que más ha contribuido a la investigación en España es el Instituto de Salud Carlos III, con sobre todo los proyectos FIS y otros tipos de proyectos, y realmente, bueno, no debemos olvidar que aunque es una fuente importante, es muy competitiva y hay que tener un buen proyecto para que nos lo den. Yo creo que Aragón está a un buen nivel, consigue, aparte de lo que estamos aquí, hay más personas, más grupos importantes que consiguen financiación, lo cual indica un alto nivel. También, lógicamente, dentro también de una naturaleza competitiva y con un cierto nivel, el Gobierno de Aragón también contribuye a que nosotros podamos investigar aquí en Aragón. Me gustaría recordar que el CIBERER, por supuesto, también nos financia. El pertenecer al CIBERER, nosotros recibimos una financiación que hoy día, que ha disminuido muchísimo de lo que era la cantidad que teníamos asignada al principio, fundamentalmente nos proporciona, en mi caso, por ejemplo, 2 investigadores que tenemos fijos para realizar todo el trabajo. ¿Cuántos años llevas dedicado a la investigación? 43. Y seguimos al pie del cañón. Y seguimos, hasta que me dejen. ¿Qué papel juegan las asociaciones? Creo que es muy importante la función de las asociaciones de pacientes. Porque muchas veces, en primer lugar, cuando una familia se encuentra con un niño con una enfermedad de este tipo, piensan que son únicos. El primer pensamiento, ¿qué le ha pasado a mi hijo? Es un niño único. Y no es así. Entonces, el estar en contacto con las asociaciones tiene muchísimas ventajas. Primero es estar en contacto con otras familias que les dan experiencia, les dan... Entre ellos se hablan y comunican en este momento por WhatsApp constantemente de qué cosas les va mejor, qué cosas les va peor, etcétera, en el día a día, de cosas de ortopedia, de montones de cosas, de montones de tratamiento. Y luego es muy bueno pertenecer a una asociación porque si en un momento dado sale alguna cosa que se puede ensayar sobre pacientes, hay que conocer los pacientes que se tienen bien para poder llamar y ver los que quieren someterse a un ensayo clínico o lo que sea. Las asociaciones son indispensables. Yo mismo he sido presidente de la fundación de mi enfermedad. La fundación se llama Fundame. Ahora ya no me da tiempo a colaborar, pero he sido mucho tiempo presidente de Fundame. Nosotros cuando vinimos de Argentina, uno de los motivos el motivo principal que nos trajo aquí fue evidentemente la estabilidad económica. En España ahora estamos inmersos en una crisis, pero nada comparable a lo que ocurre en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Argentina, ¿no? Y también es verdad que el sistema de atención a la discapacidad en España está muy por detrás de la media europea, pero está muy por delante de otros países del mundo, como por ejemplo Latinoamérica, ¿no? El mundo asociativo en el ámbito de las enfermedades raras y también de la discapacidad, que son dos cosas que no es lo mismo, pero muchas veces una enfermedad rara conduce a una discapacidad. Las asociaciones son muy importantes. Son muy importantes porque básicamente el Estado ha hecho dejación de funciones. El Estado ha ayudado en cierta medida a las personas con enfermedades raras y con discapacidad, pero lo ha hecho de una manera insuficiente.
shoulders on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth I discovered. La fundación la creó mi padre porque falleció un hermano mío. Y entonces, bueno, tenía... Hola a todas, llego un poco tarde, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Lleváis mucho esperándome? No. Bienvenida. Carmen, voy a empezar por ti porque además has venido desde Madrid para conversar aquí con nosotros en el programa y perteneces a la asociación a la que la familia de José Carlos, la familia Galera, se puso enseguida en contacto, ¿no? Nada más conocer el diagnóstico del niño, ¿es así? Sí, nada más diagnosticarlo contactaron con nosotros pues en busca de una orientación de posibles tratamientos. Y en esos 7 años, 8 que han pasado, ¿ha cambiado la situación? Por ejemplo, si ahora volviera a darse el caso de José Carlos, ¿hay más avances en ese campo de su enfermedad? En cuanto a tratamiento, estaría más o menos igual, porque ahora mismo el tratamiento para la adrenoleucodistrofia es o el trasplante de médula o la terapia genética. Sí que ha cambiado, que es verdad que cada vez se diagnostica más precozmente, porque se conocen más. Creo que en vuestra asociación el caso de José Carlos lo ponéis como ejemplo en muchas charlas, conferencias. Sí, José Carlos es la excepción que confirma la regla. Yo a veces he hablado con la familia y de una manera que no se lo tomen a mal, sino queriendo hacerles ver, porque creo que a veces los papás no son conscientes de la suerte que tuvieron con José Carlos. José Carlos, sin duda alguna, es la excepción que confirma la regla. La medicina no es una ciencia exacta. Y la literatura y los casos previos de adrenoleucodistrofia que había, como en el caso de José Carlos, que se habían tratado en un estadio ya tan avanzado, decían que la evolución iba a ser otra totalmente diferente. Por eso tuvieron que irse a Minnesota, porque en realidad si lo hubieran diagnosticado antes, su inflamación cerebral fuera menor en aquel momento y tal, pues se le hubiera podido hacer un trasplante de médula aquí o hubiera podido ser reclutado en el ensayo de terapia génica de París, pero ni en París ni aquí querían hacer nada porque todos los profesionales estaban de acuerdo que la evolución iba a ser, que no iba a servir de nada el tratamiento, ¿no? Y gracias a Dios en eso se equivocaron todos los profesionales. Cristina, vamos a hablar de la Asociación de Enfermedades Neuromusculares en Aragón. Lleváis muchos años y aglutináis a muchísimas personas y enfermedades con algo en común, que todas tienen un lado neuromuscular. Exacto, son enfermedades neuromusculares que son más de 150 y dentro de cada una de esas enfermedades hablábamos que puede haber hasta 60 mutaciones genéticas distintas. Eso significa que una persona con una misma enfermedad y distinta mutación pueden tener una enfermedad totalmente diferente, pueden estar muy bien o bastante bien y no verles aparentemente nada, tener una discapacidad pues de un 80 o un 90%. ¿Cómo en vuestro caso surgen vuestras asociaciones y en qué punto estáis ahora? Fue por el diagnóstico, empezamos a contactar familias que estábamos asociados en lo que era antes, que ahora es Federación ASEN, que era Asociación Española. Y bueno, decidimos crear un grupo aquí para empezar a trabajar, contar nuestros problemas, imagino que a vosotros os pasaría igual, intentar un poco pues sobrellevar lo que es la aceptación del diagnóstico, ¿no? Porque es un proceso muy complicado. Cuando te diagnostican la enfermedad, lo primero que piensas, este médico no sabe, se ha equivocado, tiene que ser otra cosa, tengo que mirar a otro médico, voy a buscar más información. Cuando ya tienes has pasado esa fase de se han equivocado, ya no, entonces viene la siguiente fase, que es empezar a asimilar todo eso y ver qué es lo que tú puedes hacer. Ahí yo creo que es una transición problemática porque hay gente que no llega a pasar esa fase y se queda ahí y no llega a asimilar eso, entonces un poco como que niegan lo que está pasando. Si es el caso de un niño, hay casos que incluso ni lo sacan de casa todavía, en los años que estamos. Y hay gente que bueno, pues que a lo mejor como nosotras, Carmen, pues tira para adelante y dice, bueno, vamos a por todas, vamos a... Bueno, en mi caso un poco fue la no aceptación, ¿eh? Fue la no aceptación de lo que el médico me estaba diciendo. Sí, o sea, cuando diagnosticaron a mi hija, le dieron una esperanza de vida de 2 años, no había nada que hacer, vaya usted a su casa y dele mucho cariño, que esto yo creo que ya venía incluido en el contrato de madre, y yo me negué. La comunicación de cómo se dice la noticia, bueno, eso sería para otro café. Eso sería para muchos cafés. La importancia de la comunicación. Y a mí siempre me dice una amiga médico
que organiza los talleres, me dice: Carmen, cuenta cómo te dieron a ti el diagnóstico de tu hija, porque realmente fue tremendo, ¿no? O sea, tu hija tiene una leucodistrofia metacromática, no hay nada que hacer, se muere en 2 años, vaya usted a su casa. Y te sacan en medio de un pasillo, espérate un momentito, que te vamos a sacar una muestra de sangre para ti, o sea, a ti y a tu marido, para confirmar las mutaciones genéticas y tal, y adiós. Pero fíjate tú, si en la puerta de al lado, Carmen, hubieras tenido un profesional que te ayuda, fíjate tú cómo se puede evitar el dolor, que no estamos hablando de dinero. A mí ese día no me dieron un diagnóstico, a mí ese día me dieron una sentencia de muerte. Ese día yo tuve una pérdida, ese día mi hija se acababa de morir. Claro, pues. Y yo cuando muchas veces veo en estos sitios que ha habido un accidente de tráfico, que han fallecido 4 y ves un equipo de psicólogos allí, que a mí en ese momento fallecía mi hija. Mi hija falleció 10 años después, claro, pues sí. Pero en ese momento me acababan de decir que se moría, y se moría seguro ya. Es que tienes que me mandaron a un pasillo a esperar a que llorando mi marido, llorando yo, llorando mi hija, que no entendía nada, que en aquel entonces, porque todo esto, mi hija de 3 años, que en aquel entonces era consciente, estaba delante. Creo que es que tendrían que tener el apoyo de un profesional que esté preparado para afrontar un diagnóstico de este tipo, para dárselo a la familia. Y no solamente dártelo y ya está, y te vas a tu casa, sino hacer un seguimiento de cómo se encuentra la familia. Porque es un proceso de asimilación de este diagnóstico. Es un duelo. Y la necesidad que luego tiene además esa familia de contactar con otras familias que están pasando por lo mismo. Eso lo estamos haciendo las asociaciones. Y es muy importante. Y es sumamente importante, es como el decir, no sé dónde estoy, no sé qué punto de referencia tomo. Y de dónde se saca la fuerza, Claro, es que, ¿de dónde se saca la fuerza? Porque es que estás agotado, están agotadas y siguen, claro, porque es que su objetivo, su valor en la vida es que su hijo, bueno, pues que tenga la mejor calidad de vida y que ellos intenten, pero se saca fuerzas de decir, es que es heroína, yo siempre digo, la fuerza me la daba mi hija y me la sigue dando, vamos, siempre. Sí. Las enfermedades raras están bien catalogadas, se están tratando bien en el sistema sanitario español. Somos los olvidados, ¿es verdad? Totalmente. Yo me considero que somos los olvidados. Mira, no tenemos investigación porque como hay pocos casos no somos rentables para los laboratorios. Es duro decirlo así, pero es verdad. Hay muy pocos laboratorios que están investigando enfermedades raras. Sí. A ver los haylos, ¿no? Pero no es lo mismo que una investigación, por ejemplo, en el cáncer. Sí que es cierto que el cáncer es pero si agrupamos a todos los pacientes... Hay 92.000 personas en Aragón, hicimos un cálculo y son en España somos 3 millones de personas. Españoles. Y no son en pocas Europa, personas. Más de 30 millones y además en los 25 países. El 80% de las enfermedades son altamente discapacitantes y una alta morbilidad. O sea, estamos hablando de enfermos crónicos con una discapacidad. Mi hija tenía un 90% de discapacidad reconocido. O sea, claro, ¿cómo os estáis financiando? Porque en esta temporada de recortes... Antes los fondos públicos eran mayores y claro, los hemos tenido que adaptar. Tienes que seguir dando los servicios porque los se necesitan, tienes que trabajar para mejorar la calidad de vida y el bienestar de estos niños, chicos, chicas, adultos y sus familias, pero claro, tienes que buscar la vida entre comillas para que la entrada de dinero privado, el capital privado, pueda compensar el déficit público. Entonces, claro, tienes que readaptarte. Yo no sé si os pasará a vosotras, pero hay muchas veces que me siento una comercial. O sea, de verdad, o sea, digo, yo tenía que haber estudiado para comercial. Porque además de hacer, además de hacer bien el trabajo de una forma transparente, porque hoy en día, o sea, las cuentas se miran al milímetro y me parece que es lo que se debe hacer para que sea todo. Cristina, otros no. Sí, quiero decir que además de tener unas cuentas claras, transparentes, hacer el trabajo bien hecho, llegar a todas las familias o intentar llegar a todas las familias, encima buscarte la vida para tienes que buscarte la vida, pero encima venderlo bien. O sea, tienes que aprender a enseñar lo que estás haciendo para que la gente confíe en ti con todo lo que hay alrededor. Lo has dicho, a mí cuando me dicen ¿a qué te dedicas? Digo yo a vender nuestro trabajo, a vender quiénes somos y qué hacemos. Yo vendo una y otra vez. O sea, tenéis que llamar a muchas puertas y contar una y otra vez. Bueno, y ahora ya cuando cambiamos de gobierno, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, es volver a empezar de cero. Eso es... Si se invirtiera un poquito más en prevención,
a la larga no saben lo que ahorrarían. Sí. Lo que pasa que nadie mira a la larga. Está hecho al revés. Está hecho al revés. Vamos a ahorrarnos este año Luego tanto. pides que incluyan en las pruebas de cribado neonatal y te dicen, hombre, para uno cada 40.000 que vamos a tener, pero ¿sabes lo que te va a costar ese 40.000? Si le dejas que siga la evolución de la enfermedad y bueno, nuestros niños desgraciadamente fallecen bastante pronto, pero bueno, estamos hablando de que si un niño a lo mejor le cuesta al Estado 40.000 euros anuales y tiene una esperanza de vida desde su diagnóstico hasta el fallecimiento de 10 años, mucho pues la cuenta creo que está fácil de hacer, ¿no? Sí. Cuando ahora estás leyendo la prensa o ves la televisión y oyes pues de niños y niñas que tienen enfermedades raras, se te vuelve a pasar todo por la cabeza, te pones en la piel de sus padres. Pues sí, porque lo más triste es que sea cuestión de dinero. Que la vida de un niño, sea el que sea, dependa de dinero. O sea, la vida de José Carlos era cuestión de dinero. Y aquí nadie quiso aportar ese dinero, que ninguna institución. Son capaces de hacer un aeropuerto donde no paran aviones, pero no son capaces de ayudar a un niño enfermo que va a perder la vida. Y no sé cómo lo recuerdas, pero conseguiste algo que casi es un hito, 700.000 euros en poco más de un mes. Tuvimos que movilizarnos para buscar una solución para él y fue un tsunami de solidaridad, de cariño. La verdad que fue un mes de octubre que coincidió con las fiestas de Pilar que no olvidaremos jamás. Todo empezó con una carta. Todo empezó con el último rechazo ya de un médico español a hacer nada por él. Y yo, trabajando, me salió del alma escribir una carta como si la escribiera él. Y primero se la envié a mis compañeros de trabajo y luego, pues bueno, eso fue ya una cascada, una detrás de otra, empezó a salir en foros, en todos los sitios. Sí, fue un momento espectacular. Estaría sorprendido porque fue muy poco tiempo, como bien dices, 4 semanas. Pues tenéis mucha culpa vosotros porque el primer programa que hicisteis en casa cometimos el error que en vez de poner el número de cuenta pusimos el de teléfono. Y me acuerdo que eran las 3 y pico de la mañana cuando todavía seguía cogiendo llamadas de gente para pedirme el número de cuenta, el mismo día. Sí. También había muchas huchas, recuerdo, en negocios y desde pequeños donativos hasta tu empresa que fue un espaldarazo, ¿no? Es que había cosas que se nos escapaban de nuestro control, porque había gente que por su propia voluntad pues ponían en su carnicería una hucha, en una farmacia, y luego me llamaban, pásese por aquí que tengo... ¿De dónde? En Rosales del Canal, que tenemos una hucha que habíamos puesto para José Carlos. Jolín, y yo iba... Pero la gente espontáneamente lo organizaban ellos. Yo tampoco decía, vamos a poner huchas, no. Lo que pasa que ahora, la crisis se ha notado en España, supongo que es muy difícil conseguir esa cantidad de dinero que vosotros conseguisteis y además en tan poco tiempo, ahora parece casi imposible a día de hoy. Sí, yo creo que ahora sería... Nosotros era el pico todavía de la bonanza económica, era el final de la Expo, las fiestas del Pilar, que la gente estaba más alegre, pero es verdad que ahora todo ha cambiado y la situación es diferente. Sí, ahora sería mucho más diferente, más difícil de esa manera, pero lo haríamos de otra manera, no sé. Ya pensaríamos, pero haríamos cualquier cosa. Eso no hay crisis que pueda parar a Jolín a salvar a un hijo. En el primer caso, José Carlos consiguió toda la ayuda para ser tratado, lo que es con toda la ayuda solidaria de España, ¿no? En nuestro caso, nos cogió la crisis y realmente tuvimos la iniciativa de la campaña de los tapones para Aitana. Pestañas.
¿Qué tal, Lola, ya? ¿Cómo vas? Yo bien. ¿Vas muy bien? Yo ya he acabado. Oye, qué bien, ¿no? ¿Qué? Está aquí haciendo los deberes. ¿Qué está estudiando el ojo? El ojo, sí. ¿Qué es eso? O sea, ¿ya has terminado todos los deberes, pues? Sí, solo estoy leyendo. ¿Y la, Mira, eso ya sabes, del mira. ojo? Ya sabes, ¿cuáles son las pestañas? ¿Sí? A ver, ¿qué pone aquí? Los párpados. ¿La córnea? La córnea. Forgive me, here I cannot stay. Cut out my tongue, there is nothing to say. Love me, oh Lord, he threw me away. ¿Le has ayudado o no? Sí, Y también ¿Según cómo se porta mal o qué? Y también empieza en el plato. Un plátano se derrite, me voy a quedar en el suelo. Pues tienes imaginación, ¿eh? Sí, mucha. Vale. Yo creo que demasiada. Aitana nació con una enfermedad rara denominada una cardiopatía congénita. Aitana fue operada en el año 2006 en Madrid, en el 12 de octubre, por primera vez. Y a los años, por motivos X, las venas se obstruyeron. Nos tuvimos que marchar a Boston para que fuera intervenido, porque realmente le quedaban 2 meses de vida. And where is the lamb that gave you your name? He had to leave. Al final, las 3 operaciones de Aitana estaban valoradas en unos 700.000 euros. Conseguimos 175.000 euros de donaciones y actos solidarios. Ya empezamos a crear el movimiento de la campaña de los tapones de plástico. Ahí se consiguieron, en 5 meses y medio, 450 toneladas de tapones, convirtiéndose en 135.000 euros. He wrote, I'm low, please send for me, but I am broken too. El Ministerio de Sanidad, el Sistema Nacional de Salud y la Consejería de Sanidad de Aragón se han hecho cargo de la 3ª y la 4ª operación. La asociación sigue existiendo. De momento, Metálico ha ayudado también a 2 familias de Aragón por un total de 52.000 euros y ahora estamos ayudando a otra familia de Cáceres, la provincia de Cáceres. La conclusión, pues que si quieres puedes. That suits me well. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say. I'll make you okay and drive them away. The images stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore. They push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. ¿Vamos las gallinas? Vamos con el plato, Javi? Javier es un niño que en este momento acaba de cumplir 2 años y se manifiesta de enfermedad con 2 características muy particulares. Es una anemia sideroblástica muy fuerte que le hace depender de transfusiones sanguíneas cada 2 o 3 semanas. Y luego además tiene una afectación pancreática que le depende también de un aporte de los enzimas pancreáticos para
como enzimas digestivos. Dicho de una manera muy divulgativa, la mitocondria, que es de donde viene la palabra enfermedades mitocondriales, sería la central energética de una ciudad. Si la central energética sufre una pequeña avería, lo iremos notando porque las luces de la casa van disminuyendo su intensidad. Si la avería es un poquitín más grande, pues a lo mejor empiezan a fallar los semáforos. Si es más grande, empiezan a fallar las cosas de la casa en general, todo, y al final se puede producir un apagón global en el que se persistirá muchísimo tiempo la enfermedad. La ciudad moriría. El niño está precioso, no da el aspecto de que tenga ningún tipo de enfermedad. Seguramente cuando llegue a los 2 años y medio, 3 años, dejará de depender de estas transfusiones sanguíneas. No se sabe muy bien por qué. Deja de depender de las transfusiones y el futuro pues depende un poco de la evolución de cómo está la mutación distribuida en los diferentes órganos. ¡Anda, mira! Mira quién están ahí. ¿Ahorita quién está ahí? ¡Dile a la Tato! ¿Qué le dices al abuelo? ¿Le dices algo al abuelo? ¿Quién es este? Pero bueno, hola familia. Hola. Os encuentro aquí a todos reunidos, pero qué bien. Sí. Hola. Buenas. Hola, Pilar. Hola. Oye, preséntame a toda esta familia. Primero este grandullón. Mira, este es el campeón. Se llama Diego. Hola, Diego. Es el hijo mayor. Luego está Javier. Hola, Javi. Es el pequeñito de la familia. Mi marido Joaquín y mi suegro Pascual. Bueno, del burro ya no hace falta que me lo presentes, que ya lo veo aquí. Que mucha faena. Bueno, me voy, que tengo que ir a las cabras. Bueno, pues luego le vemos. Me quedo hablando un rato con la familia. Hasta luego. Hola, Diego. Bueno. Oye, Pilar, cuéntame, porque aunque la verdad es que parece imposible, tiene un síndrome un poco especial. Sí, tiene una enfermedad rara llamada síndrome de Pearson, que es una enfermedad degenerativa, que va afectando pues, a la médula principalmente, al páncreas, y se supone que a los 3 años se paraliza esta enfermedad. Bueno, este proceso de la médula iba afectando a otros órganos del cuerpo. ¿Hace cuánto que le detectaron esta enfermedad? En octubre, vísperas del Pilar. Y desde entonces habéis movido cielo y tierra. Sí, a lo primero nos costó mucho el asimilar la enfermedad que tenía Javier, pero claro, poco a poco te das cuenta que si tú no haces nada por él, no va a venir nadie a hacértelo por ti. Entonces nos pusimos manos a la obra de luchar por él. Ya habéis hecho de todo, de hecho, vamos, Julio, el investigador, está contigo alucinado. ¿Te quieres ir con el Yayo? Venga, pues vete a jugar, corre. Que se vaya a jugar, claro, con tantos animales por aquí. Sí, le encanta. Julio dice que vamos, que eres una super mujer, que has encontrado dinero debajo de las piedras. Fuimos a hablar con Julio y nos dijo que claro, que lo principal que le hacía falta era dinero para la contratación de personas para la investigación. Entonces, claro, nos pusimos manos a la obra, empezamos a hacer mercadillos por todos los pueblos, a poner número de cuenta, a hacer páginas del Facebook, de Instagram, todo eso para recaudar dinero, y en poco tiempo, tengo que dar gracias a todo el mundo, hemos recaudado los 40.000 euros que nos pidió Julio Montoya, y así le hemos donado para que empiecen o continúen la investigación del síndrome de Pearson. No vas a parar, sigues ahí al pie del cañón. Javi. No vamos a parar quietos. Bueno, si se quiere ir a jugar, se quiere ir con su hermano. Ven, Javi, ven, que ahora iremos, ven. Bueno, la verdad es que ahora lo vemos estupendamente, es un niño de 2 años y medio precioso, pero vamos, tiene un tratamiento continuado. ¿Qué tratamiento está llevando ahora? Toma mucha medicación, y cada 3 semanas, ahora ya va aguantando un poquito más, cada 3 semanas, 4 bajamos al hospital a que le hagan transfusiones de sangre. Y ahora parece que va aguantando 4 o 5 semanicas, un poquito más. Pero tú lo ves, es un niño normal y corriente, salta, juega, habla, más despacito, pero es un niño normal, aparentemente desde fuera. Pero ahora mismo me voy a jugar con él. Sí, pero bueno, ahora está muy activo. ¿Cómo fue ese momento en el que os dieron el diagnóstico? Mal. Lo que peor. ¿Notabais que estaba, pues que le pasaba algo? Sabíamos que algo tenía, porque claro, no era normal que de vez en cuando tuvieran que llamar del hospital para hacer transfusiones. Entonces sabíamos que algo fallaba, pero sabíamos el qué. Y ya desde el julio que empezamos a ir al hospital, el 17 de julio, hasta el 9 de octubre que nos dijeron el diagnóstico, se fue en amargura. Esos meses fueron caóticos. Y cuando ya nos llamaron para decirnos el diagnóstico, pues claro, pues te quedas que tampoco sabes lo que es mejor. Pilar, y no sé si cuando os dijeron que tenía esta enfermedad de Pearson, ¿conocíais o habéis conocido a otros casos cercanos, otras personas que tengan la misma enfermedad que Javi? No, cuando nos dijeron la enfermedad que tenía no sabíamos, ni sabía muchos casos, había pocos, y al cabo del tiempo, cuando decidimos decidir ponernos más a la obra, lo primero que hicimos fue hablar con Julio Montoya, y directamente al grano, no estar por ahí. Una vez que hablamos con Julio, ya que nos pusimos a hablar con las doctoras, a ver si conocían algún caso, alguna situación también familiar como la nuestra,
y por desgracia hay 4 casos en España. Solo 4 casos. Sí, y en todo el mundo 60. Y de los 4 casos que hay en España, uno está en Barcelona, que no sabemos todavía nada de él, no hemos podido ponernos en contacto con él. Otro, desgraciadamente, que murió en abril, estaba en Madrid. Y otro caso en Zaragoza también hay. Sí. Son 2 en Zaragoza lo que hay. La esperanza de vida que os han dado para Javier es muy corta, pero sé que no vais a tirar la toalla. No, nos dijeron que suele ser una media de 3 años y medio. Pero claro, tú Javier lo ves así y no te imaginas que dices, bueno, de aquí a un año me va a ir. Es que, al revés, es que está súper majo. Y luego los otros niños que hay, el de Barcelona también es más mayor, que también está en Zaragoza también es más mayor, que ha pasado ya los 3 años y medio. Entonces siempre te queda la esperanza de decir, pues no, si se ha confundido, también puede confundirse en otra cosa. Waiting on an angel, one to carry me home. Hope you'll come to see me soon, 'cause I don't. Adrián es una persona que ha convivido con la enfermedad desde el primer momento, no es como otros casos que se detecta más tardíamente, sino que al año y medio de vida empezaron los primeros síntomas y lo diagnosticamos en el Hospital Miguel Servet, y la enfermedad no ha progresado a la velocidad que lo hubiera hecho si no hubiera tenido tratamiento. En estos últimos 20 años se ha avanzado mucho y se ha pasado de no tener ninguna medicación, concretamente en enfermedad de Gaucher, a tener en este momento 5 posibles tratamientos. Adrián es mi hijo, es un joven de 20 años. Para Adrián ha sido muy importante la investigación porque las perspectivas de vida de Adrián hubieran sido alrededor de los 30 años. Entonces él está muchísimo mejor gracias a poder participar en un ensayo clínico y ver que con ese ensayo, aunque no cumpliera los objetivos principales, sí se mantiene estable o el deterioro es muy pequeño, con lo cual estamos alargando mucho la calidad de vida de Adrián. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué bocadillo soy para comer? Sí, venido de repartir currículums y no me puedo hacer los espaguetis. Con lo buena que estaba la sopa ayer. Bueno, pero hay que cambiar. La familia es un apoyo importante. Miguel es su hermano y la relación que tienen es muy estrecha. Yo sé que tengo una enfermedad, hago la vida normal, no puedo hacer lo mismo que los otros compañeros, por ejemplo, sacarme carnet de conducir, no puedo en una carrera a la vez que a los otros, tengo que tomar mi tiempo y me gustaría trabajar de celador sanitario, que estoy estudiando en las oposiciones para celador sanitario. La vida te prepara para ver desaparecer a tus mayores, tus abuelos, tus padres, pero no te prepara para ver desaparecer a un hijo. Entonces eso es lo que verdaderamente te hace pelear con todas las fuerzas y no darte nunca por vencido. Más luego es la alegría que te aporta el ver que puedes conseguir mantenerlo mucho tiempo contigo. Hemos luchado, lo hemos conseguido y ahí está la princesa. Con una hija harías todo. Hombre, la esperanza es una cosa que hay que tenerla siempre en la cabeza, no hay que perderla, pero en este momento para las enfermedades genéticas no hay ninguna solución en este momento. Lo que sí que se está haciendo es investigar muchísimo y esperemos que dentro de unos años pues se puedan hacer muchísimas cosas. La medicina no es una ciencia exacta. Si echas la vista atrás, ha mejorado mucho, ¿eh? Ha mejorado mucho, así que hay que seguir trabajando, nada más. Solamente ver las sonrisas de nuestros chicos cuando se van de colonias, la felicidad, sus lágrimas cuando vuelven, es una satisfacción.
nosotros como investigadores, como profesionales, estamos hace muchos años trabajando con enfermedades raras y las familias salen adelante. Lo único que necesitan es primero que les atiendan, que si es posible les digamos qué es lo que tiene su hijo. Yo creo que hasta el final vamos a luchar y esta guerra la vamos a ganar. No hay que perder nunca la esperanza. El mundo es muy grande, hay mucha gente investigando, muchos médicos en muchos rincones, muchas opiniones y puntos de vista, y si un médico dice que no, hay que buscar otro y otro. Y nunca jamás rendirse, nunca hay que dejar de pelear y de rendirse, porque siempre hay una esperanza, siempre. Take my body, take my body. All I want is Hay esperanza. to find somebody. I'll find somebody like you.